Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. Considerando y examinando aquellos aspectos, aquellos puntos que posiblemente o eventualmente por alguna razón no hayan sido ejercitados de la manera correcta delante de Dios, y pues ahora en este tiempo de renuevo el Señor nos esté concediendo esa nueva oportunidad de retomar todo aquello que de alguna manera nosotros no lo hemos percibido como grato en nuestra vida, o nuestras expectativas han sido otras, para que procuremos examinar y considerar nuestro caminar, identificar aquellas áreas que de alguna manera erramos en el blanco a lo largo de nuestro caminar, o hemos errado con anticipación en nuestro caminar, y que ahora a la luz de la palabra y en este nuevo tiempo de misericordia grande de Dios, recuérdese que la Biblia dice que nuevas son sus misericordias cada mañana. En este tiempo de renuevo, el poder enmendar y examinar y evaluar realmente aquellos aspectos de nuestra vida que necesiten ser recalibrados, por así mencionarlo, y algunos otros redireccionados, para que esa bendición que viene de parte de Dios, amado hermano, que desciende de lo alto, pues de alguna manera concatene con actitudes y con acciones correctas de un hijo de Dios, y que eso provoque que el kairos y el crono de Dios converjan y que la bendición se derrame de una manera extraordinaria. Hay algunos aspectos que necesitamos considerar en este tiempo del renuevo en nuestros hogares, y quiero ir pronto al libro de Mateo capítulo 7 versículo 21, si usted lo tiene por ahí. Y hay muchos aspectos que tenemos que considerar actualmente en nuestra vida, amado hermano, y creo que uno de los aspectos más importantes es el poder identificar los cimientos de edificación de nuestra casa actualmente, considerando si hemos edificado correctamente basado en el contexto de la palabra de Dios, y los resultados que hemos logrado obtener, por así llamarlo, ¿verdad?, a lo largo de nuestra vida cristiana, y ubicar aquellas cosas que necesitan ser reedificadas dentro de casa. Dice la Biblia en Mateo 7:21, versión Las Américas: no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, note por favor, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: mire, jamás os conocí, apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. E inmediatamente viene el versículo 24, que es el que nos interesa examinar hoy. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías, y lo importante, tome nota por favor, y las pone en práctica. Usted sabe que una de las situaciones más difíciles a lo largo del caminar cristiano en nuestra vida es el poder poner en práctica lo que escuchamos. Por eso es que la Biblia declara y dice: Señor, pon en mí el querer como el hacer. Porque desafortunadamente en la naturaleza del hombre la recepción de la información es mediata, el procesamiento y la práctica no siempre de la misma facilidad con la que se recibe. Entonces cualquiera que oye estas palabras y
las pone en práctica. No solamente escuchar, sino poner por obra, poner por práctica. Decirle: Señor, pon en mí el querer como el hacer, es decir, lo que voy a escuchar, lo que voy a recibir de ti, Señor, que pueda tener la habilidad de poderlo poner por obra. Esa diferencia entre escuchar y poner por obra, amado hermano, se oye bien sencillo, bien fácil, pero la diferencia entre decir y hacer, amado hermano, es un universo de diferencia. Por eso hay que considerar mucho que la Biblia nos enseña acá en Mateo 7:24. Señor, pon en mí el querer como el hacer. Dice la Biblia: cualquiera que oye estas palabras mías y las pone por práctica. Miren lo que va a ser semejante. Dice: a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Quiere decir que si la casa va a ser edificada, tiene que ser sobre un cimiento sólido, tiene que ser sobre una plataforma sólida. La Biblia declara que el hombre sabio tiene un lugar de edificación, no más. Sin embargo, hay que considerar que la Biblia, a lo largo de la enseñanza, nos muestra a nosotros diferentes cimientos de edificación, así como nos muestra y nos enseña diferentes materiales que, viéndolo desde la perspectiva bíblica en lectura, uno dice: bueno, se construye una casa con barro, se construye una casa sobre roca. Existen diferentes cimientos, y creo que previo a nosotros adentrarnos en obtener aquellos fundamentos bíblicos, amado hermano, porque lo importante de esto, hermano, es caminar conforme a lo que la palabra de Dios dice. El podernos sentar e identificar si nuestra casa verdaderamente ha estado siendo edificada sobre la roca, o si el edificar la casa sobre la roca tal vez solamente se ha constituido en un eslogan de decir algo que nosotros respondemos pronto con nuestros labios como hijos de Dios, o si realmente, amado hermano, la edificación de nuestro hogar la hemos estado llevando basado en la palabra de Dios. Recuérdese que todas aquellas edificaciones que no van cimentadas sobre la roca, dice la Biblia que la roca tiene nombre, y su nombre es Cristo Jesús. Quiere decir que todo hogar, por bien establecido que esté, amado hermano, si el fundamento de la edificación no es Cristo, cuando vengan los problemas vamos a saber identificar que la edificación de nuestra casa posiblemente no fue la correcta, porque las corrientes la podrán anegar y la podrán llevar. Ahora, cuando la Biblia habla acerca de la edificación, la Biblia está hablando acerca de la constitución de todos aquellos aspectos espirituales. Cuando la Biblia habla de una edificación, aunque el contexto de la enseñanza habla de una roca y de edificar sobre ella, lo que pareciese que fuese un evento físico como tal, realmente lo que la Biblia nos está enseñando a nosotros es que la edificación se debe de realizar sobre base y fundamentos establecidos en la doctrina y en la palabra del Señor. Dice la Biblia, mire, que cuando se habla de casa y de la edificación, donde de alguna manera tenemos que entender que la prueba sobre nuestro hogar tarde o temprano va a venir, entiéndase lluvias, torrentes, vientos y azotes, esas cuatro entidades espirituales que son así, van a tener el poder suficiente como para poder pegar contra la casa. Y si no está fundamentada en la roca, si no está establecida en Cristo, déjeme decirle que todo hogar que no tenga como base y fundamento a la roca, Cristo Jesús, va a colapsar tarde o temprano, es cuestión de tiempo. Cuando la Biblia habla acerca de casa, habla acerca de la oikía de Dios. Esa palabra casa en el original es la palabra oikía, G3624, y esa palabra se refiere específicamente, usted ve todas las connotaciones ahí en la pantalla,
Pero hay tres cosas que son importantes entender. Que cuando la palabra de Dios está hablando en el contexto de Mateo, se está refiriendo a una familia, se está refiriendo a una morada, se está refiriendo a una casa como tal. Ahora, la casa oikia es la que nosotros debemos de conocer como la casa familiar, es decir, el núcleo familiar. La familia como tal debe de provocar y de buscar la edificación sobre la roca, es decir, todos al unánime, valga la redundancia, en unidad, debemos de estar entendidos dentro de casa de que el fruto del fundamento del establecimiento de la roca en nuestro hogar va a ser la solidez y la consolidación de todo aquello que se conlleve dentro de nuestros hogares. Entonces, hay varias cosas que en Mateo nos enseña a nosotros que debemos de evaluar previamente cuando estamos hablando de un tiempo de reedificación o un tiempo de renuevo en el hogar. Vemos que la Biblia dice que número uno, hay que aprender a cavar hondo. Número dos, dice la Biblia que hay que aprender a echar el cimiento. Lucas capítulo 6 versículo 47, versión Las Américas. Estas son dos cosas que tenemos que ejercitar hoy en el hogar, Julio. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, es el Señor Jesús hablando, y las pone en práctica. Por eso le digo, una cosa es oír y otra cosa es practicar. Los cambios vienen sobre la práctica, no sobre el de oídas te había oído. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, os mostraré a quién es semejante. Es semejante a un hombre que al edificar una casa, escuche bien cómo se edifica una casa, porque tenemos que examinar estos contextos bíblicos para evaluar si eventualmente mi casa, aunque se ha ido edificando a lo largo del tiempo, han habido defectos en la construcción. Yo no sé si usted ve que muchas veces hay casas donde no se construyen los cimientos correctamente, empiezan a venir los hundimientos de los cimientos y muchas veces eso lleva al colapso de la casa. Entonces, aunque hayan habido algunas otras cosas que tal vez sí se han hecho correctamente, una de las cosas fundamentales a las cuales la Biblia nos enseña en Lucas capítulo 6, 47 y 48, es que el hombre que edifica una casa hace dos cosas: cava hondo y echa cimientos. Pastor, pero si yo no vine a recibir aquí clases de albañilería. Estamos hablando de edificar. Diga conmigo, edificar. No construir. No le estoy dando clases de cómo se construye una casa. No soy albañil, no soy arquitecto. O sea, no tengo ni la menor idea. Pero soy pastor. Y la Biblia dice que el que edifica sobre la roca tiene que hacer dos cosas: cavar hondo. Número uno. Y establecer cimientos. ¿Para qué? Para que cuando venga la inundación, note los enemigos de la edificación. La inundación. El torrente dio con fuerza contra aquella casa, pero no pudo moverla. ¿Por qué? Porque había sido bien construida. Entonces quiere decir que lo número uno que hay que hacer para edificar bien nuestra casa, Jenny, sobre el cimiento de Cristo Jesús, es aprender a cavar hondo. Diga conmigo, por favor, cavar hondo. ¿Qué es cavar hondo? La edificación de tu casa y de mi casa tienen que ser edificadas sobre la solidez y la profundidad del conocimiento de la roca. Quiere decir que una casa bien fundamentada, una casa que va a tolerar, que va a tener la capacidad de soportar las tormentas, los embestimientos del agua, todos aquellos elementos que son contrarios a la edificación. Lo primero que tú y yo, varón sacerdote de Dios, porque mucha de esta tarea va directamente ligada a las casas sacerdotales, por favor tomen nota, porque si estamos hablando de un tiempo de renuevo, varones de Dios que por alguna razón y azares del destino, o por alguna razón hasta el día de hoy no hemos tomado nuestra posición sacerdotal en casa, en este año del renuevo el Señor nos está permitiendo una nueva oportunidad.
Entonces, número uno, varón de Dios, para edificar nuestra casa sobre la roca tenemos que conocer cada día más la profundidad de Cristo. Es decir, el secreto del éxito de la edificación de un hogar sobre el cimiento de la roca, amado hermano, es el conocer a profundidad quién es Cristo Jesús. Cuando nosotros conocemos cada vez más a través de la profundidad de la palabra, nosotros vamos adquiriendo destrezas espirituales a través de conocer, no de oídas te había oído, no qué bonito lo que hablan de Jesús en la iglesia donde vas, sino que aquí estamos hablando de un encuentro genuino. Tú sabes que muchos hogares necesitan ser reedificados porque los sacerdotes necesitamos tener un reencuentro con Jesús. La casa ha caminado, la casa ha avanzado, somos hijos de Dios, somos cristianos, pero cuando vienen los problemas, pastor, el enemigo nos sacude con tal facilidad. Quiero decirte que aquellos hogares que no hayan colocado su fundamento sobre la roca llamada Cristo Jesús, amado hermano, son susceptibles que cuando venga el viento, cuando vengan los problemas, cuando vengan las circunstancias adversas al hogar, sucumban. Por eso es que, amado hermano, entre mayor cimiento, entre mayor conocimiento, entre mayor profundidad de cristianismo, es decir, del conocimiento de la roca, del conocimiento de Cristo, eso nos va despertando habilidades en el espíritu que nos permiten poco a poco ir soportando y tolerando aquellos embates que de alguna manera la vida trae, que son parte del proceso de la formación de Dios en la vida de un hijo. Esto me hace a mí recordar aquella escritura donde dice la palabra que el Señor no va a poner sobre nosotros una carga. ¿Qué dice la Biblia? Usted que es bíblico, que no puedas tú llevar. De ahí fue que yo entendí, amado hermano, mire, le voy a dar algunos secretos pastorales. De ahí entendí que todo aquello que a mí me toque atravesar, lo puedo pasar. Esas situaciones que uno dice, Señor, estoy que me muero, ya tiro la toalla, no quiero saber, póngale pausa. Dice la Biblia que si usted no tuviese la capacidad en Cristo Jesús de tolerar y salir adelante victorioso, porque dice la Biblia que en Cristo ¿qué? Somos más que vencedores. Para salir como un uperniqueo, amado hermano, tengo que conocer en profundidad al Cristo de la gloria. Por eso es que mira, amado hermano, hay casas que son embestidas y embestidas, y usted va a ver vida de hijos de Dios que son embestidos y son embestidos, van de trato en trato, de problema en problema, de situación en situación, de formación en formación, de evento tras evento, amado hermano, y usted los mira como un roble parado, pero eso obedece a algo que conocen bien. ¿Quién es Cristo Jesús? Entonces, uno de los secretos para la consolidación y la solidificación de nuestros hogares es conocer todo lo que podamos acerca de la roca. Dice la Biblia que el hombre sabio cava profundamente, es decir, él va y busca cada día más la profundidad, porque mira, amado hermano, yo le quiero decir a usted un secreto: entre más usted profundo cava, más se consolida la visión de Dios. Cuando uno ha aprendido a conocer al Señor Jesús en la profundidad, dice la Biblia que ni lo alto, ni lo bajo, ni ángeles, ni potestades, ni lo pasado, ni lo presente, ni lo futuro, nada nos aparta del amor de Cristo Jesús. Entonces, aquellos que anhelamos, amado hermano, una casa sólida, el secreto número uno que hoy como pastor te puedo dar a la luz de la palabra es: aprenda a cavar hondo sobre la roca. Conozca bien, amado hermano, la estabilidad y la solidez que usted adquiere tan solo por haber edificado en Cristo Jesús. Pero pastor, ¿cómo es eso? Como tú vas conociendo al Señor Jesús, vas aprendiendo cómo salir adelante de los eventos que acontecen en nuestras vidas a través del ejemplo del Cristo de la gloria. Entonces, el cavar hondo es aprender a conocer cada día más de nuestro amado Señor Jesús. Quiere decir
que un hogar en victoria ha aprendido a cavar y a conocer a profundidad quién es Cristo Jesús. No de oídas te había oído, sino con una profundidad grande. Número 2, primero que se hace, dices, que se conoce cada día más a través de la profundidad. Entiéndase, revelación. Bueno, esto mejor después lo digo. Lo número 2 dice que se debe de hacer es echar cimiento. El lugar donde vas a soportar el peso de la construcción, hay que aprender a colocar un cimiento, y ese cimiento debe de ser Cristo. Cuando nosotros nos damos cuenta de esto, más o menos vemos que el resultado de la bendición en nuestras vidas es el producto de una relación con el Cristo de la gloria. Para que mi casa sea edificada correctamente, debo de conocer de Jesús. ¿Por qué? Porque debo de conocer a la roca, que es la base sólida sobre el cual mi hogar va a reposar. Ahora, nosotros como hijos de Dios dijéramos, bueno, pastor, mi casa, somos cristianos, y pues como cristianos consideramos y pensamos que nuestra casa está siendo edificada en la roca que es Cristo. Pero cuando nosotros examinamos a la luz de la palabra, podemos observar los diferentes tipos de construcciones que bíblicamente se denotan y los materiales con los que muchas casas se edificaron a través de la palabra de Dios o a través de la enseñanza de la palabra de Dios. En el entendido que la Biblia dice que el hombre sabio edifica en un lugar. ¿Dónde? En la roca. Pero tenemos que entender que no solamente sobre la roca se puede construir. Es decir, lugares para edificar estructuras, lugares para edificar hogares, dimensionalmente existen diferentes. Y todos esos se logran identificar a través del material con el que la casa se edifica. Por ejemplo, vemos en el libro de Primera de Reyes que dependiendo del tipo de material de la construcción, así se pueden tipificar los tipos de casas sobre los cuales posiblemente hoy, solo digo eventualmente, pudiéramos nosotros estar reposando, residiendo en una casa en la cual pensamos que está siendo edificada en Cristo Jesús, pero cuando vemos la condición y las cualidades del entorno, nos damos cuenta que realmente no es sobre la roca que tenemos edificada nuestra casa. Primera de Reyes, versión Las Américas 5:18 dice: y los constructores de Salomón y los constructores de Hiram y los giblitas, dice, mire, cortaron y prepararon las maderas y las piedras para edificar. ¿Qué tipifica la madera cuando hablamos nosotros dentro del contexto bíblico? Por favor, si alguien me puede ayudar levantándome su mano, si quiere apoyarme. ¿De qué es figura la madera? Allá en la parte de atrás la pastora Lisette levantó su mano. De humanidad. Humanidad. ¿Qué más? Por favor, apóyeme, ayúdeme. Cuando la Biblia, aquí está el hermano Lone, adelante por favor. Amén. Viendo la figura de la construcción, la madera en una construcción, bueno, es la figura que yo le puedo dar, que como dice la pastora, sí es la humanidad, pero básicamente también viene de lo que es Cristo, porque madera o árbol es, en la palabra original, es carpintero también, y Él es nuestro, o sea, ese árbol realmente es esa parte que es Cristo, y es donde Él recubre realmente en una construcción. La madera sirve para reconstruir, para moldear ese cimiento que se va a echar, para darle la forma o sostener el cimiento de alguna forma, y ahí queda el cimiento puesto. Sí, entiendo claramente lo que tú quieres trasladar y tiene un sentido.
definitivamente sí. Pero quiero que examinemos bien lo que dice el versículo. O sea, tu perspectiva es buena, es adecuada, pero quiero que le acerquemos la lupa al versículo, porque aquí hay cosas escondidas para saber si eventualmente mi casa no la estoy construyendo sobre madera y piedra, no sobre roca. Tome nota, porque acá dice, mire, cortaron y prepararon las maderas, plural, y las piedras, plural. Lo que tú mencionas es sobre la edificación de la piedra angular, que es Cristo. Usted se da cuenta, aquí no menciona piedra angular. Tú querías levantar, tú levantaste la mano, Kenny, no, ¿no? ¿Quién fue? Ah, no, fue aquí la chatilla. Tome nota, por favor, porque la aparición o la no aparición de ciertas cosas dentro del versículo nos habilitan o nos muestran algo diferente. Pastor, yo también en los estudios que hemos tenido nos han enseñado que la madera ya preparada sufre una transformación y por ende la muerte. Para que nosotros estemos preparados como madera, tenemos que morir, ser arrancados y procesados para estar preparados para que… Procesados. Sí. De alguna manera, por lo que tú mencionas, por favor sígame la secuencia de eventos. Estoy procurando enseñarle a hacer pan, no solamente dándole el pan. Cuando la madera es procesada, muere, definitivamente. Pero aquí habla de las maderas y habla de las piedras. De alguna forma, Claudita, lo que tú mencionas en la madera puede tipificar bíblicamente lo que son experiencias de vida, o de alguna manera nos puede a nosotros de alguna forma hablar acerca de madurez, es decir, procesos de formación que han traído sobre nuestra vida un aprendizaje. Entonces, cuando la Biblia habla acerca de la madera, evidentemente está hablando de personajes, de personas, siervos de Dios, que de alguna manera han sido formados y que de alguna manera han sido tratados en sus procesos. Eso nos está hablando de una vida cristiana de perfeccionamiento y de formación. Sin embargo, hay que hacer notar que Primera de Reyes menciona que la casa fue edificada sobre dos elementos: sobre madera, lo cual tipifica bíblicamente experiencias, y sobre piedras, plural, que de alguna manera tipifican solidez, pero tipifican también la carencia de la piedra angular. No sé si me estoy dando a entender, amado. Si me sigue el orden de la secuencia de lo que le estoy trasladando. Entonces, cuando una casa es edificada sobre madera y piedras, está hablando de una casa que está mezclada, una casa que crece únicamente basado, es decir, que la solidificación de sus cimientos vienen como producto de experiencias ganadas a través de la vida, las cuales no necesariamente provienen de Cristo Jesús, porque en esta casa hay una carencia de piedra angular. Entonces, muchas veces nosotros, amado hermano, edificamos nuestros hogares basados en las experiencias que nos van aconteciendo a lo largo de la vida, y basado en las experiencias que vamos obteniendo, vamos procurando aparentemente formar una casa que, aunque el anhelo y el deseo no es malo, los cimientos y los fundamentos que se están colocando no son los establecidos por la palabra de Dios. Por eso es que uno, como hijo de Dios, debe de aprender a vivir, amado hermano. Evidentemente las experiencias te dejan un producto de madurez y de crecimiento, pero el problema acá es que habían dos elementos: piedra y madera. Entonces aquí nos está hablando de madurez y solidez. Una casa, edificada sobre madera y piedras,
nos hace ver aquellos hogares que son edificados únicamente a través de las experiencias ganadas en la vida y no a través de la edificación en la roca que es Cristo Jesús. Entonces, en la casa construida en madera y piedra, es una casa que es edificada únicamente por las experiencias de aquellos que viven adentro, pero usted por ningún lado ve aparecer la deidad del Señor Jesús. Es decir, es una casa que aunque está edificada, no tiene el fundamento que es Cristo Jesús. Entonces, cuando una casa es edificada sobre madera y piedras, está hablando de una casa que está mezclada, una casa que crece únicamente basado, es decir, que la solidificación de sus cimientos vienen como producto de experiencias ganadas a través de la vida, las cuales no necesariamente provienen de Cristo Jesús, porque en esta casa hay una carencia de piedra angular. Entonces, muchas veces nosotros, amado hermano, edificamos nuestros hogares basados en las experiencias que nos van aconteciendo a lo largo de la vida. Y basado en las experiencias que vamos obteniendo, vamos procurando aparentemente formar una casa que, aunque el anhelo y el deseo no es malo, los cimientos y los fundamentos que se están colocando no son los establecidos por la palabra de Dios. Por eso es que uno como hijo de Dios debe de aprender a vivir, amado hermano. Evidentemente las experiencias te dejan un producto de madurez y de crecimiento, pero el problema acá es que habían dos elementos: piedra y madera. Entonces aquí nos está hablando de madurez y solidez. Una casa, edificada sobre madera y piedras, nos hace ver aquellos hogares que son edificados únicamente a través de las experiencias ganadas en la vida y no a través de la edificación en la roca que es Cristo Jesús. Entonces, en la casa construida en madera y piedra, es una casa que es edificada únicamente por las experiencias de aquellos que viven adentro, pero usted por ningún lado ve aparecer la deidad del Señor Jesús. Es decir, es una casa que aunque está edificada, no tiene el fundamento que es Cristo Jesús. Entonces, cuando un hogar no es establecido sobre la roca, cuando viene la prueba, cuando viene la tribulación, cuando no hay profundidad en el conocimiento de quién es el Señor Jesús, cuando vienen procesos de escasez, el aprender a entender la palabra de Dios dice: yo no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan, Señor. El aprender a conocer las promesas de Cristo Jesús. Pero la casa construida sobre madera y piedras, esa nos habla de una casa que es edificada únicamente a través de las experiencias ganadas a través de la vida. Y muchas veces las experiencias ganadas a través de la vida no necesariamente empatan o convergen con la voluntad de Dios en nuestras vidas. Entonces, la casa se debe de edificar sobre Cristo, no sobre las experiencias ganadas. Porque cuando nosotros edificamos casas sobre experiencias ganadas, podemos correr el peligro, amado hermano, de que esas experiencias fallen, porque no tienen la solidez establecida en la roca que es Cristo. Mire, el segundo elemento sobre el que se pueden construir casas: barro. Esa casa barro, o una casa edificada al estilo de una casa en barro,
Está descrita en el libro de Job, capítulo 4, versículo 19. Note por favor que la primera casa de la que hablamos hoy, la que está construida sobre madera y roca, de alguna manera tipifica mezcla. ¿Cuántos estamos de acuerdo con esto? Madera, roca. Note esta. ¿Cuánto más a los que habitan en casas de barro? O sea que hay casas que se edifican sobre barro, cuyos cimientos están en el polvo. El cimiento no está en la roca, está en el polvo. Y dice acá que son aplastados como ¿qué? Como la polilla. Esa palabra barro es la palabra H2563. En hebreo es la palabra comer, así literalmente, como que usted y yo estuviéramos cuscuneando. Esa palabra comer en el original hebreo significa algo gaseoso, algo que es agua, algo que es fango o fangoso. ¿Qué es el fango? Yo creo que el Señor nos está hablando algo en esta mañana, amado hermano, y lo empiezo a sentir en mi espíritu. ¿Qué es el fango? Lodo. Lo primero que le dicen, ¿cómo se dice tierra mojada en 4 letras? Le decían a usted en la primaria, ¿va? Y se quedaba uno cavilando en la sabiduría. Lodo. Y ahí estaba. Ahora, lo interesante es que hay casas que son edificadas sobre materiales inestables, contaminados. Entonces, edificar una casa en el lodo es edificar una casa mitad espíritu y mitad carne. Esta casa es la casa del doble ánimo. Un día están en la iglesia, otro día no. Un día se congregan en una iglesia, a los 6 meses en otra, a los 3 meses en otra. El agua tipifica espíritu en la Biblia. Uno de los elementos o una de las tipologías o de los elementos que el agua tipifica es el Espíritu Santo. Cuando la Biblia habla muchas veces de agua, está hablando de bautismo en Espíritu Santo. Y cuando la Biblia habla de tierra, está hablando acerca de aquello que es carnal. Entonces, una casa de barro es una casa donde se profesa el evangelio, pero los cimientos de consolidación están en la tierra. Es decir, somos asistentes, pero vivimos como queremos en casa. Gloria a Dios, aleluya. Pero en el hogar, a Dios orando y a la esposa con el mazo dando. Entonces, una casa de barro nos habla de un hogar mezclado, un hogar donde se manifiesta el evangelio del Señor, pero que los cimientos y los fundamentos de vida están cimentados en la tierra. Es decir, cuando la Biblia habla de una casa de barro, está hablando en una casa que está cimentada sobre elementos contaminados inestables. Un día están felices, otro día no tan felices. Un día están felices en la iglesia, el otro día están hablando mal de toda la iglesia. Es decir, la inestabilidad que se produce es increíble. Aquí están perfectamente encajados aquellos hogares, amado hermano, que toda la vida se pasan peleando y toda la vida se pasan amenazando que se van a dejar y se van a divorciar. ¿Por qué? Porque el hogar es una inestabilidad. Un día la esposa está, la otra semana se fue con los papás, a la semana regresó y se puso contenta con el esposo, a los 15 días se volvieron a pelear, agarró las cosas la señora con los niños y se fueron. Es decir, la inestabilidad. Un hogar edificado o una casa edificada sobre barro es una casa inestable. Peleas, contiendas,
solo producen inseguridad en medio del núcleo familiar. Estoy hablando de hijos de Dios que se congregan. Entonces, una de las cosas que tenemos que examinar, hermano, basado en estos dos primeros o estas dos primeras casas. El hermano del teclado tal vez me puede acompañar. Mire, son 76 presentaciones las que tiene esta predicación, pero siento ministrar, porque el Señor me está diciendo mezcla. Y una de las cosas importantes en este tiempo de renuevo, iglesia de Dios, es botar toda mezcla en medio de nuestro caminar. No podemos, mire, es más, perdóneme, la palabra profética fluía en esa línea. Yo quiero ministrar hoy y quitar de en medio de esta casa todo doble ánimo. Hoy quiero quitar en medio de esta casa toda fluctuación. Amado hermano, no podemos hablar de una cosa y hacer algo que es diametralmente opuesto cuando no nos ven. La casa edificada sobre la roca y la madera nos habla Tito de una casa ambigua. Hermano, o perseveras en las cosas de Dios o te vas de una vez a jugar fútbol al mundo. Tal vez lo haces como Messi. Me siento que no, pero bueno. Hermano, no podemos seguir claudicando en dos caminos. No sé por qué el Señor me lo está diciendo. Bueno, sí sé, porque sí sé. El barro, la piedra y la madera tipifican hogares inestables, hogares de dos caras. Estamos en un tiempo de renuevo. ¿Cuántos recibimos esa unción de renuevo? Si tal vez, si posiblemente nuestra casa está siendo edificada en alguno de estos elementos o ha sido edificada, hoy tenemos la oportunidad de presentarnos delante del Rey de Reyes y decirle: Padre, ayúdame a enderezar mi hogar. Tú no puedes seguir fluctuando en dos ánimos, iglesia. No debemos de olvidar que el Señor viene por la novia. ¿Cuántos sabemos qué diferencia hay entre la novia y la iglesia? Él viene por la novia, la que habita en el lugar santísimo, la que entiende, no solamente recibe y retiene, entiende y pone por práctica. La que fructifica no al 30 ni al 60, al 100 por 1. La que en su nivel de fructificación no solamente da fruto, ni más fruto, sino que da mucho fruto. No es una iglesia que se conforma de estar en el camino y la verdad, aunque es bueno, es Cristo. Pero la dimensión que busca es la dimensión de vida. Yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Es una iglesia de consagrados, apartados para la gloria de Dios. Jesús viene por una novia. Y algo que debe de ser raído y quitado de en medio de nuestros hogares, varones de Dios. Quisiera pedirle por favor, con mucho respeto y con mucho amor, varón de Dios, te puedes poner de pie, tú que tienes cabeza sacerdotal en casa, por favor, tú que eres sacerdote en casa, ponte de pie por favor en el nombre de Jesús. Es decir, las decisiones mayores las tomas tú en el hogar, porque eres la cabeza. Ese es el diseño de Dios. Y quisiera pedirle por favor, únicamente a aquellas hermanas que les ha tocado por alguna situación de la vida tomar esa posición en el hogar, es decir, ya no está su varón, falleció, cualquiera que haya sido la razón, pero que hoy ya no está el sacerdote, y a ti, hermana, te ha correspondido tomar esa posición, no por usurpación,
sino que por orden sacerdotal. No son más dos, es uno, basado en el orden de Melquisedec. Si a ti te ha tocado echar para adelante, hermana, solita, porque tu varón ya no está, se fue, o el Señor se lo llevó, o posiblemente eres madre soltera y te ha tocado echar para adelante con tu hijo, con tus hijos, pero tú tienes esa función sacerdotal hoy en casa. Ojo, no por usurpación, sino por delegación de Dios, que son dos cosas muy diferentes. No es lo mismo que una mujer tenga la autoridad en casa por la delegación de Dios, porque su esposo ya partió y solo quedó ella y se tiene que hacer cargo del hogar, a aquella mujer que somete y sujeta a su marido a sus caprichos y voluntades, a través del berrinche o a través de cualquier otra situación. Pero a ti, hermana, que te ha tocado echar para adelante y hoy tienes una función sacerdotal en casa por esa carencia, quiero pedirte también que te pongas en pie, por favor, porque sobre ti reposa esa responsabilidad sacerdotal. Por eso quiero ser claro, una cosa es usurpar y otra cosa es tener la posición por la delegación de Dios. ¿Estamos de acuerdo? La responsabilidad de enderezar los hogares en aquellas áreas donde necesiten ser corregidas es nuestra. Y en este tiempo de renuevo, la idea del Señor en el corazón de Dios residía una nueva misericordia para ti y para mí. Es más, dice la Biblia que todas las mañanas Él nos envía nuevas misericordias. Pero si Dios nos está dando la oportunidad de enmendar, de corregir, de volver a retomar, es un reinicio, es un renuevo, es un número 8. Esta vez garanticémonos de tomar las decisiones correctas. ¿Para qué? Para que aquellas bendiciones en Dios que por alguna razón están retenidas en las atmósferas, a través de esta obediencia y de este ordenamiento, no perdamos de vista que lo primero que Dios hizo en el libro de Génesis fue separar y ordenar. Y hoy lo primero que tenemos que hacer en nuestros hogares es separar y ordenar. ¿Qué? Ya lo vimos en las prédicas anteriores, qué cosas se tienen que ordenar. Pero hoy, en el nombre del Señor Jesús, tenemos que renunciar a todo doble ánimo, hermano. Todo doble ánimo en casa tiene que ser quitado. Todo aquel querer caminar en el espíritu pero accionando en la carne ya no va más. La administración de esta mañana va orientada a eso. La administración de esta mañana va orientada, hermano, no más doble ánimo, no más inseguridad, no más inestabilidad, no más fango, no más mezcla entre lo que es del espíritu y lo que es del mundo. De eso es figura el lodo, el fango. La mezcla de lo espiritual con lo carnal produce inestabilidad, creyendo que estás actuando correctamente, pero lo que estás ejercitando no es de Dios. Examínalo. Posiblemente algunas cosas no han salido bien como consecuencia de que nuestra casa de entrada ha estado desordenada en esa línea. Vamos a aprender cómo se edifica una casa correctamente. Hay cimientos, hay regalos que Dios nos envía a través de la palabra, que nosotros podemos considerar para edificar una casa en la roca. Pero hoy, en el nombre de Jesús, sacerdotes que estamos en pie, renunciemos a toda inestabilidad. Y tú que estás en la silla, también levanta tus manos. No te pedí que te pusieras en pie para separar a las cabezas sacerdotales, pero hoy, si quieres ponerte en pie, tienes la libertad de hacerlo también en el nombre de Jesús, renunciando a todo doble ánimo. Ya no seas fluctuante en tu congregación, sé fiel a Dios. No te dejes de congregar, eso es fluctuación. Todo doble ánimo hoy renunciamos a ello. Toda inestabilidad la quitamos de en medio de nuestros hogares. Vamos a empezar a edificar sobre la roca que es Cristo Jesús.
Tenemos que cavar hondo y tenemos que cimentar en Cristo, conocer más de Él. A la medida que conoces de tu Señor y conoces acerca de Él, más vas a fortalecer tu vida espiritual, y cuando vengan las embestidas de la vida, tú vas a estar con tu mirada puesta en el autor y consumador de la fe. Le ha llovido, le han dado duro, le han pegado por donde quisieron, pero permanece como un roble inamovible, porque su fe y su cimiento es Cristo. Una vez estés edificado y tu casa en Cristo, hermano, lo demás es lo de menos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy declaramos toda inestabilidad y todo doble ánimo fuera de esta casa, fuera de este ministerio, fuera de las iglesias bajo cobertura. Hoy en el nombre de Jesús quito de en medio de esta casa toda inestabilidad, toda inseguridad, todo material contaminado con el que se han edificado los hogares. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, toda inestabilidad. Cuando la Biblia dice que el hombre sabio edifica en la roca, es porque Dios le ha dado la sabiduría. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, recibe esa revelación. Profundiza en la palabra y conoce más del Señor Jesús. Él te va a enseñar cómo y por dónde se sale de esa situación que hoy estás viviendo. La revelación de su Espíritu Santo te guiará y te llevará por sendas de justicia. En el nombre de Jesús, renunciamos a toda mezcla, a toda inseguridad, a todo fango. El fango es la mezcla del espíritu con la carne. Todo morador del fango, en el nombre de Jesús, sale hoy de nuestras casas. Hoy estamos declarando que cada hogar es edificado en la roca, que es Cristo Jesús. Hermano, hermana, profundiza, conoce más del Señor, conoce más de sus milagros, conoce más de su persona, y vas a ver que entre más conoces de Él, más te consolidas, más te solidificas, más te pareces a Él. El cual dice la Biblia que aunque perdió apariencia de hombre y fue golpeado, permaneció inamovible en la cruz por amor a ti y por amor a mí. Hoy, Señor, declaro cada hogar edificado en la roca, que es Cristo Jesús. Toda fluctuación, toda variación, todo doble ánimo, todo doble pensamiento, partiendo en que te quiero decir a ti que te han estado queriendo sacar de esta casa, ya deja de fluctuar en dos pensamientos. Si estás hoy aquí es porque aquí el Señor te puso, y quiero sellar eso claramente en ti y darte una identidad de hijo de esta casa. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, recibe esa bendición. Hoy hablamos cimientos en la roca, en Cristo Jesús. Entre más conoces de Jesús, más te enamoras de Él y más se fortalece tu espíritu. En el nombre de Jesús te damos gracias, bendito Señor, Rey Dios. Dios te bendiga, te saluda el pastor Byron Girón, pastor general de Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion Ministerios Ebenecer en Guatemala, Centroamérica. Yo quiero llegar hasta tu hogar, a ti, amado hermano, que te has apartado de los caminos del Señor, y recordarte que el Cristo de la gloria tiene un plan perfecto para ti
y para los tuyos. Motivarte y exhortarte a que retomes tu llamamiento en el Señor, recordando la palabra de Él que dice que Él es Padre de misericordias. Y decirte que si no tienes una casa donde congregarte, en Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion, una casa que adora y busca el rostro de Dios, tiene las puertas abiertas para ti y los tuyos. Motivando y exhortarte en estos tiempos finales a que cada día busques más el rostro de Dios. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Hasta la próxima. Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion Ministerios Ebenecer presentó Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiste las bendiciones que Dios tenía preparadas para ti y tu familia. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Para ponerte en contacto con nuestro ministerio, Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion Ministerios Ebenecer, escríbenos a byrongironfds@gmail.com o búscanos en Facebook como Fortaleza de Sion, o visítanos en nuestro auditorio central en Calzada Roosevelt, 34 Avenida 182, Zona 7, Colonia Toledo. En nuestros horarios: miércoles 9 a.m. servicio de damas, 7 p.m. servicio general, domingo 7:30 y 10 a.m. servicio general. Será una bendición recibirte a ti y tu familia. Te esperamos.